La dirección de arte como parte constitutiva del lenguaje audiovisual. Yo voy a hablar de la dirección de arte como parte constitutiva de la creación de sentido en el lenguaje audiovisual. Desde donde los directores de arte construimos y abordamos esta construcción de sentido. Desde la espacialidad de la película, desde el espacio escénico, desde el espacio narrativo, sensible y simbólico. Es un largo camino, un largo recorrido, un intenso recorrido creativo y productivo. Voy a recorrer ahora un poco ese camino. ¿Dónde empieza este emprendimiento? Y empieza en la semilla de cualquier proyecto audiovisual. Empieza en el guión, la lectura del guión. Hay diferentes instancias y hay diferentes momentos de lectura de un guión. Es muy importante, obviamente que todo el equipo lee el guión, pero es muy importante detenerse en esta lectura, porque la primera lectura para el director de arte, que es una lectura de corrido, centrándonos en el relato, tiene una parte muy fundamental que es empezar a observar y prestar atención qué sensaciones y qué ideas a nivel total, como totalidad, transmite esa historia. Esta totalidad, esta es una palabra clave de la dirección de arte, la palabra totalidad. Porque poder empezar a prestar atención especialmente en la idea de fondo de un guión, en los asuntos fundamentales del guión. Porque a partir de poder delinear y empezar a plasmar desde la lectura de arte, desde nuestro camino que se abre, que es el diseño espacial, poder empezar a entender y a sentir esta totalidad nos da una base para empezar a delinear el concepto rector sobre el cual vamos a trabajar. El concepto rector que va a ser donde vamos a estar parados y que nos va a guiar en este camino constructivo, creativo y productivo. Con lo cual, a partir de ahí, todas las decisiones a tomar, todas las lecturas, van a tener ese eje como guía. Y ese que también nos va a poder permitir empezar a entablar el diálogo con las diferentes partes de la construcción audiovisual, las diferentes partes que arman el equipo total de una película. Pero bien, entonces, lo que es importante a partir de esta lectura es la siguiente lectura de un guión. Porque a mí hay algo que un día, una obviedad, que cuando la cuente les van a ver que es lo que todos sabemos, cómo está estructurada la escritura del guión. El guión tiene una estructura muy clara y base, ¿no? La estructura de su escritura. Está separada en escenas, dividida en escenas, y las escenas están enumeradas y nominadas. Tiene un nombre con mayúscula, en general subrayado. Ese nombre al lado del número es un lugar, es un espacio escénico. Las historias, los guiones se escriben espacialmente, así se piensan. Los asuntos, los conflictos, los problemas, la sensibilidad, todo está encuadrado en un espacio. Y es nuestra tarea poder primero sentir y plasmar un espacio total y a partir de ahí meternos, indagar en los detalles, en la minuciosidad de cada espacio, que va a ser parte de la construcción esta de sentido fuerte que digo, de la cual participamos. Lo muy interesante entonces de esta segunda lectura de guión es que ahora, escena a escena, nos detenemos entonces en cada espacio y hacemos una lectura minuciosa, detallada y muy libre, es la parte más creativa. Porque leemos todo lo que está escrito, todo lo que el texto literalmente dice y lo que abre. Y en lo que abre está todo lo no escrito. Yo digo, en mi trabajo, nosotros tenemos un guión paralelo. El guión que escribe Dirección de Arte es paralelo. Es exactamente todo lo que no está escrito en ese guión. Todas las preguntas que abre lo que sí. Y además es importante también porque cada guión es diferente. Los guionistas son diferentes. Guionistas, directores, yo el cine que más hago es el cine de autor, que el director es el guionista. Y cada guión, igualmente cuando es el guionista, es un guión de un guionista, el director que lo tome lo va a tomar y lo va a hacer propio. Así que no hay mucha diferencia.
En esta lectura que hacemos hay guiones que están plasmados de detalles del espacio. Tiene muchos, porque el que pensó ese guión le interesó pensar en qué espacio van a suceder los conflictos, la problemática. Del mismo modo la caracterización y vestuario de los personajes, el modo de actuar. Inclusive hay guiones que son maravillosos, yo disfruto mucho de leer esos guiones, que hacen un subrayado y un punteo de elementos de sonido del proyecto. Hay guiones que son austeros y que se concentran en los diálogos. Tal vez alguna mención solo nominal de los lugares y de alguna característica de vestuario y no mucho más. En todos los casos, nuestra tarea es leer más allá y más acá de lo que está escrito. Porque ahí es donde empezamos a sentir, imaginarnos en esa espacialidad y en esos espacios específicos que son los decorados, cómo construir sentido, qué sensaciones y qué ideas queremos que esos espacios transmitan y construyan. De ahí vamos a empezar a poder imaginar y dibujar, porque nuestra herramienta básica para un director de arte, la manera en que tenemos de pensar es dibujando con lápiz y papel, dibujando con herramientas digitales, inclusive que alguien nos ayude a dibujar, pero es una manera de pensar que tenemos. Mientras se dibuja se piensa, no es que uno tiene una gran idea y después va y la dibuja. El dibujo mismo es un pensamiento y es un modo de que el pensamiento se abra y se desarrolle. Entonces, acá empezamos a hacer los primeros bocetos y las primeras ideas sensibles y simbólicas. ¿Qué colores van a transmitir esta idea de fondo? Y también hay que estar muy atentos de la idea y el asunto que transmite cada escena y cada espacio, y además porque son espacios habitados. Y está bueno hablar de qué es un espacio habitado, porque un espacio habitado no es particularmente y solamente la casa de donde vive un personaje. Un espacio habitado está habitado de conflictos, está habitado de tensiones, está habitado de sentidos y está habitado también por personajes que son protagónicos en la película, porque son los personajes, en general, en casi todas las películas, las que llevan adelante el drama, la narración. Con lo cual, para nosotros los directores de arte, es muy rico, es una aventura creativa y constructiva, empezar a plasmar, a imaginar cómo estos espacios van a hablar de estos conflictos, a través de qué herramientas que elegimos, a través de sutilezas, a través de subrayados, de qué manera la espacialidad va a hablar del sentido de la película. Y hablo de sentido sensible y simbólico siempre. Narrativo y simbólico y sensible son siempre inseparables en nuestra manera de encarar un proyecto. De esta manera empezamos a imaginar esta espacialidad que implican dimensiones, y acá viene una implicancia que es donde se empiezan a cruzar las partes que conforman una película. Porque, por un lado, bueno, cualquier proyecto audiovisual, después de estas primeras lecturas, tiene el primer encuentro fuerte con la otra parte, eje central de una película, que es el director o la directora. Porque el director o la directora, con ese guión, lo haya escrito o no, que ya es de él, va a tener en su imaginario, va a tener en su deseo, en sus ganas y en su cabeza una puesta en escena. Esa puesta en escena es la que nos implica a nivel espacial a nosotros. Con lo cual, en esa reunión con dirección vamos a hablar particularmente de cuál es la puesta en escena que imagina, que quiere ese director, y también cuáles son para él los asuntos fundamentales del guión. Y nosotros vamos a dar el propio, que muchas veces coinciden, muchas veces no del todo, muchas veces se cruzan, y este intercambio es valiosísimo, es riquísimo y es importantísimo para encarar este camino creativo. Después de esta primera charla es donde empieza el camino del equipo de arte, de dirección de arte, a encauzar y a salir a la calle. Pero hay otra cosa muy importante, hay otro cruce que no es un cruce, es una relación endogámica, les diría yo, una necesidad mutua de existencia, y que es arte y foto. Hay algo muy importante en dirección de arte,
y que el espacio que diseñamos, que imaginamos y que construimos en el set, en el decorado, va a terminar de plasmarse y de configurarse con la puesta de luz y la puesta de cámara. El gran ojo del cine es una cámara, es un lente. Es un lente y es un movimiento de cámara. Y eso para nosotros, cuando pensamos una totalidad y cuando empezamos a dibujarla, es fundamental saberlo. Por eso es muy importante el diálogo con dirección de fotografía para encaminar conjuntamente esta búsqueda y este resultado. Nuestros dibujos, nuestros diseños, tenemos realizaciones específicas, el equipo de arte es enorme, es variado, hay una parte del equipo que se dedica a realización escenográfica. Puede ser en estudio, si hacemos de cero un decorado, la construcción es total, o puede ser en una locación donde hay intervención escenográfica. Puede haber modificaciones, intervenciones del espacio dado por la locación, puede haber ambientaciones, todo esto igual implica un diseño y un dibujo. Y todo esto, la última pincelada que lo da es la puesta de luz. Eso sucede en la vida misma en realidad, nosotros no estamos todo el tiempo viendo la puesta de luz del sol, pero la vida misma es con luz. En cine hay un diseño de luz, hay un director de fotografía que también en la creación de sensibilidad y sentido está pensando en una puesta de luz y lo está pensando para un espacio. Por eso digo que dirección de arte y dirección de fotografía son inseparables. Y luego la puesta de cámara, el lente. No es lo mismo el diseño de un espacio para un angular que para un lente medio, que para un cerrado, que para un tele, en absoluto. Y los directores de arte tenemos que saberlo o tenemos que estar muy atentos porque hay decisiones de puesta de cámara y de todo. Por suerte el cine también no es tan rígido como uno pensaría en la previa, en la preproducción, que puede darse libertades y puede sorprendernos inclusive en la puesta en escena en el set. Pero hay que estar muy atentos en ese momento. Por eso digo que los directores de arte, nuestro lugar cuando empieza el rodaje es en el video assist, al lado del director o mirando esa pantalla que nos muestran. Cuando empezó el cine no existía esa posibilidad, era diferente la manera de hacer escenografía, se decía en esa época, pero ahora sí estamos atentos de lo más importante, lo real espacialmente es en el encuadre, y es en el encuadre y en el movimiento de cámara. Con lo cual, bueno, por eso es tan apasionante y riquísimo y variado nuestra labor y nuestra tarea. Que sucede absolutamente con todas las partes. Hay una parte que es imposible no mencionar y no tener en cuenta también como fundamental, y que es la producción. La parte productiva, la producción de arte. La producción de arte es en qué terreno vamos a poder producir y hacer, y resolver y concretar. Y me estoy refiriendo particularmente a dos cosas, a dos ejes que van de la mano, que es tiempo y recursos. Cuando hay recursos, un recurso económico para producir, un recurso de equipo, de gente, quien va a poder resolver y llevar adelante todas las cosas que hay que resolver para llegar en tiempo y forma a plasmar, a presentar un decorado. Y los tiempos que tenemos para preproducirlo, producirlo y luego rodaje. Con lo cual, también en la propuesta total de arte, ¿no? En los dibujos que los directores de arte empezamos a hacer y en la idea principal y total y en este concepto rector hay que tener muy claro qué se puede hacer y qué no. Y a partir con esos límites son necesarios, no son limitantes como imposibilidad, son posibilitadores en realidad. Es lo que cuando uno tiene muy claro en qué terreno, ¿no? Con qué limitación, y cuando digo limitación, para mí siempre la palabra limitación implica una posibilidad. No es negativa, pero es muy necesaria saberla, conocerla. Los proyectos de época son particularmente interesantes para dirección de arte. Particularmente interesantes porque se trata de... hay dos ejes también que se cruzan. Hay algo que se denomina reconstrucción, pero yo siempre le saco el re y es construcción, porque uno elige cómo presentar una época. Cuando se habla de reconstrucción es porque se hace una investigación muy profunda de cómo fue esa época y qué pasó particularmente en el contexto en que se narra la historia de esa época. Lo interesante es cuando uno empieza a darse cuenta que va a elegir cómo se retrata una época, que no es un trabajo documental objetivo jamás.
En realidad, si ampliamos un poco este concepto, el cine documental nunca es objetivo jamás. Es muy interesante eso, porque uno piensa, ¿no? Con la separación de cine de ficción y documental, yo ya no lo separo. Yo hice cine documentales y no hay manera de separarlo. A veces la separación es que se utilizan más documentos y archivos históricos, pero luego el resultado y el sentido que se quiere transmitir siempre va a ser subjetivo y siempre va a estar construido, desde dirección y desde todas las partes que lo conformamos. Una de las dos últimas películas que hice, que fueron de época, y tienen la particularidad de haber sido de la misma época, exactamente de la misma época. Y que además, en su impronta más profunda ética, de sentido que quiere transmitir, está retratando lo mismo. Son películas de fines del 75 y en plena dictadura militar en Argentina. Y son películas sumamente diferentes, a todo nivel. Sobre esto hablé con alumnos hace poco, alumnos de realización y de dirección de fotografía, que querían saber cómo habíamos hecho en cada proyecto para ser tan diferentes, y los dos generaban la misma sensación de agobio y de oscuridad, que es lo que sucedía en esa época. Así que fue muy interesante poder pensar cómo, desde la bajada de dirección y desde la puesta en escena, y particularmente desde fotografía, hicimos dos películas tan diferentes. La bajada de dirección de cada película fue sumamente diferente. Una estaba como referencia, como inspiración fundamental, dialogando con el cine de los 70 norteamericano, de autores como Di Palma, Coppola, Lumet. Con lo cual ya había dentro de esta ética había una estética muy particular con la cual dialogar. En cambio, la otra película, la primera referencia fuerte era un libro de sociología, Los años 70 de la gente común, que fue muy importante además, porque las dos hablaban de los años 70 de la gente común, la gente que no estaba implicada ni en política ni en militancia. Justamente la película que nos hizo llegar este libro de sociología, Los años 70 de la gente común, la naturalización de la violencia. Esta película, como la otra, la propuesta de ambas era no mostrar violencia, hablar de ella sin mostrarla. Pero particularmente en esta película, el eje principal a que nos dio este libro era una pseudo subjetiva constante. No había ni voz en off, ni cámara subjetiva constante, pero era el personaje que llevaba en un recorrido que tenía que hacer de principio a fin. Nosotros lo acompañábamos ya en su piel y en su andar, como si fuese una subjetiva, hasta su destino final. Esta es La larga noche de Francisco Santis. La otra película, que se llama Rojo, estas cosas de la cual menciona muchísimo este libro, que habla muchísimo de los discursos de consumo social de la época, que hacían que toda la sociedad se reciba unos discursos filtrados en telenovelas, en publicidades, y que ya hablaban de una bajada de la dictadura militar. La dirección, La larga noche de Francisco Santis, nos dio ese libro, pero nunca fue directamente a querer mostrar eso. En cambio, Rojo no nos dio ese libro, y justamente Rojo mostramos, hay muchos elementos simbólicos en muchísimas escenas donde justamente habla de eso, de una manera visual, literal. Lo muestra simbólicamente en hechos, en objetos. Inclusive hay un insert de una publicidad de los años 70. Entonces es muy rico como ver que desde dos bajadas diferentes de dirección, porque en una película lo importante era estar en la piel y el sonido. Ahí era fundamental y era, yo diría, principal en la construcción total de la película y en el espacio, en la espacialidad del sonido. En esa película el sonido es un trabajo de espacio enorme. En cambio, en la otra, la puesta en escena era angulares, los espacios se veían todos, hasta se rompió con lo fuera de foco. Hay ¿cómo se llama? Hay un tipo de lente que se usaba en los años 70, que es un lente agregado que rompe con el fuera de foco y unifica el foco en todo el plano, inclusive el que está muy cerca de cámara. En cambio, en La larga noche de Francisco Santis se usó muchísimo 80, 85, como mucho 50 de lente. Y eran planos muy cerrados y elegimos mucho el recorrido del personaje
que espacialmente tenían que ser casi laberintos cerrados que los llevaban a un solo lugar. En la otra película los espacios eran abiertos. Y abiertos desde arte, que los hicimos, los realizamos, los ambientamos abiertos, pero estaban mostrados de manera abierta y angular. En estas dos películas fue fundamental poder pensar en esas diferencias. Bueno, quise hacer un recorrido por todas las etapas que atravesamos los directores de arte, la dirección de arte, el equipo completo de dirección de arte en una producción de un proyecto. Y quedó uno que es muy amplio, así que será para desarrollar en algún otro encuentro, y que es la etapa de postproducción. La postproducción es fundamental, nos llaman los directores de arte, particularmente para la postproducción de color. Ahí se termina de definir, en la puesta final, el color y la luz final de la película. Y además hay algo muy importante, yo que les hablé de dos películas de época, en las películas de época particularmente usamos mucho el recurso de VFX, que son los retoques digitales de ciertas cosas que escenográficamente no se pueden modificar. De las películas que le hablé, en rojo sucede una escena en Mar del Plata y ahí se montó el cartel de neón arriba del muelle de Mar del Plata, en Mar del Plata, la ciudad balnearia de Buenos Aires, Argentina. Yo conocí el de Quilmes, pero antes que ese estaba el de Celusal, no, el de Gancia, perdón, Legancia, la original de los años 70. Ese ahora actualmente en Mar del Plata, por una decisión de sacar carteles, no hay ningún cartel de neón y ese lo aplicamos en postproducción, por ejemplo. O algunos detalles, estamos en el siglo XXI, algunos detalles de luminarias y de objetos que es imposible sacar manualmente, se sacan en postproducción. Ese es todo un capítulo también muy interesante porque también se hacen muchos diseños para resolverse con cromas que se resuelven en post. Pero bueno, me parece que ya hicimos un gran recorrido de los asuntos fundamentales de la dirección de arte y repito, como parte constitutiva del lenguaje audiovisual. Les agradezco por la escucha y bueno, sigamos con la pasión del cine.